Amigas y amigos, se puede discutir la oportunidad política para la adopción de una decisión como la convocatoria de una constituyente, como lo ha hecho el jefe del Estado y presidente de la República, Nicolás Maduro, pero no la constitucionalidad de la iniciativa. Está claramente consagrada en la Constitución vigente, la bolivariana, en los artículos 347, 348 y 349. El constituyentista del 99 dejó sentado sin ambigüedad y de manera categórica, cito textualmente, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente y originario, que en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. La Carta Magna vigente establece que la iniciativa de convocatoria podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, o el 15% de los electores y electoras inscritas en el registro civil electoral. Todo el dispositivo constitucional sobre la materia es inobjetable, transparente y no permite duda alguna acerca del propósito del constituyente en cuanto a la importancia y desarrollo de mecanismos que permitan la actualización de la Constitución y su ajuste a nuevas realidades políticas, sociales y económicas de la nación. En consecuencia, ¿qué es lo discutible? Repito, no es la constitucionalidad de la iniciativa, aspecto en el cual centran sus críticas los adversarios políticos de la posición adoptada por el jefe del Estado al presentar el respectivo decreto de convocatoria. Es la oportunidad, que en este caso tiene carácter esencialmente político, que se relaciona con las circunstancias imperantes en el país. Nadie puede negar que las circunstancias en el país son excepcionales y tienen carácter fundamentalmente político, que es lo que por razones obvias debe ser asumido por el jefe del Estado y es lo que suscita la discusión nacional y la participación activa de los sectores políticos, tanto del chavismo como los independientes y los opositores. Venezuela ha llegado por múltiples razones, que no es el caso de analizar en este comentario de hoy, a una encrucijada que obliga a la toma de decisiones. La polarización no puede paralizar la iniciativa de quienes tienen en sus manos la conducción. La inhibición es un suicidio, ya que dejar que el tiempo transcurra sin adoptar medidas de fondo alimenta la caotización, un asunto que el presidente Maduro menciona como determinante en la toma de la decisión de convocar la constituyente, es el diálogo, que como todos sabemos es la única opción válida frente a la violencia. Demorar o diferir esa prioridad constituye un riesgo para la paz de la República y nos coloca ante la terrible circunstancia de que los venezolanos nos matemos. En el ambiente en el cual hasta ahora se asumía el tema del diálogo, no había posibilidad alguna de avanzar. El tema estaba bloqueado por completo y la mayor responsabilidad recaía sobre el sector opositor. Era fundamental, por consiguiente, llevar el tema del diálogo a una instancia que abriera nuevas oportunidades. En el ambiente actual era imposible obtener logros. Ahora es posible hacerlo, en un nuevo escenario, sincerando la situación y avanzar definitivamente. En este caso, la responsabilidad del presidente Maduro es muy grande, porque está obligado a proceder con equilibrio, con ponderación y abrir las puertas a la participación de todos los venezolanos, sin excepciones. Ojalá surjan interlocutores confiables, razonables, que faciliten un encuentro nacional sincero. Es la esperanza de todos los que vivimos en este país. Pausa y al regresar converso con Elías Jaua Milano, ministro para el Poder Popular, para la Educación y presidente de la comisión designada por el presidente Maduro para trabajar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
Estás viendo José Vicente Hoy. Elías Jawa Milano es miembro del Consejo de Ministros y hoy tiene la tarea extraordinariamente importante de presidir la Comisión Presidencial para procesar todo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, con base en la propuesta del jefe del Estado. Elías Jawa asume esta política en momentos sumamente importantes para el país. Bienvenido, Elías. Gracias, José Vicente. Mira, la decisión de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que está prevista en la Constitución vigente, fue adoptada por el presidente Maduro y anunciada al país, y provocó una sorpresa generalizada. Un paso muy importante, además sumamente comprometedor desde todo punto de vista. Esa decisión, desde luego, en un ambiente polarizado como el venezolano, ha suscitado distintas reacciones, ¿no? Para sectores de la oposición es inconstitucional la convocatoria y se le atribuye una intención que yo calificaría de aviesa, que es buscar evitar la celebración de las elecciones para gobernadores y alcaldes, que serían este año. Estos son algunos de los aspectos que son tocados en el campo de la oposición y que vale la pena evaluar aquí. Tiene la palabra. Gracias, José Vicente, nuevamente por invitarnos en estos tiempos cruciales, complejos para la vida de la República y sobre todo para el derecho a vivir en paz que tenemos como pueblo, ¿no? Creo que la decisión del presidente Nicolás Maduro responde a una preocupación de no tener un interlocutor político con quien definitivamente lograr una ruta pacífica y democrática para resolver el conflicto político que ha planteado una parte o la oposición venezolana en general, ¿no? El presidente Nicolás Maduro apela a una iniciativa impecablemente constitucional. El 347 reconoce que hay un poder originario que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El 348 indica a través de quién la convoca, ¿no? Presidente de la República, la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral y los cabildos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista jurídico es inapelable la decisión que ha tomado el presidente de la República. El debate se hace en torno a la oportunidad. Pero es que, mira, parte importante de este tema, recordemos que el presidente el domingo de Ramos dijo, yo insisto, vamos a las elecciones municipales y regionales. Y la respuesta fue, elecciones no, libertad sí. Y luego un planteamiento que ha degenerado en elecciones generales, que no es un mecanismo previsto en la Constitución. Y a lo largo de todos estos primeros meses del año, y especialmente de este mes de abril, el presidente ha intentado hacer que la oposición se siente para llegar a recuperar la hoja de ruta que acordamos con la presencia del enviado del Papa, los expresidentes de UNASUR en noviembre del año pasado, y poder ir a unas elecciones regionales, municipales y a las presidenciales del 2018 en unas condiciones de estabilidad política, social, económica, y que el pueblo pueda ejercer libremente su derecho al voto y que las partes nos comprometamos a reconocer los resultados. Eso siempre ha estado sobre la agenda del presidente de la República, ¿no? Ahora, frente a la imposibilidad de tener a alguien con quien conversar, no hay una negativa injustificable a sentarse para el diálogo político, a pesar de los sinceros demandas o solicitudes que ha hecho el Papa Francisco. Frente a eso, el presidente no le queda otra que apelar a la soberanía popular,
a través de un mecanismo constitucional como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Una precisión al respecto, Elías. ¿Eso excluye entonces las elecciones de gobernadores y municipales de este año? No sé si el Consejo Nacional Electoral que decidirá. Lo que nosotros hemos dicho y el presidente ha reiterado, que nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier elección. Vamos a ir, la constituyente, la elección de los constituyentes es una elección universal, secreta y directa. Si tenemos que ir a regionales a finales de este año, vamos a regionales y a municipales. Y en el 2018 iremos a elecciones presidenciales. ¿Por qué o qué está detrás de esa actitud de la oposición? La idea de Que no entiende que con la convocatoria de la constituyente se crea un nuevo espacio para discutir algunos temas que estaban prácticamente bloqueados, ¿no? Y construir unas bases de convivencia mutua, bases jurídicas, bases constitucionales, donde podamos coexistir dos modelos que son antagónicos, ¿no? Pero la estrategia es muy triste, ¿sabe? Y dolorosa. Es una estrategia de acumular o alcanzar el poder sobre la vía de una acumulación de fallecidos y sobre todo de jóvenes fallecidos. Es una estrategia de llegar al poder sobre la vía de la caotización del poder, de la nación, de la sociedad, de la vida, ¿no? No quieren llegar al poder desde un punto de vista constructivo, de un proyecto, de convencer, sino crear unas condiciones tal que la población termine votando por cualquier otra opción distinta a la revolución, dado el nivel de caotización al que la oposición pretende llevar a Venezuela. Esa es la verdad. Ellos no quieren ir a elecciones en un clima de estabilidad política, económica y social, sino en medio de una sociedad caotizada económicamente, socialmente, y ahora peligrosamente en medio de una violencia entre hermanos y una violencia civil en Venezuela, una guerra civil en Venezuela. Es un comportamiento atípico de la oposición. De la cultura venezolana. Y creo que mundial también. Sí. En Venezuela ha habido incluso lucha armada, pero sobre la base de unos códigos, de unos valores de convivencia, que ellos han intentado caotizar toda la vida, incluso la vida espiritual. Nunca ninguna fuerza en Venezuela se atrevió a alterar los rituales religiosos de Semana Santa, ¿no? La liturgia de la Semana Santa. Y esas manifestaciones escatológicas que se han dado. Exacto, las expresiones de defecar en la calle, de lanzar excremento a los cuerpos de seguridad del Estado. Eso jamás había ocurrido en Venezuela, no se corresponde a nuestra cultura. La manera como se están asesinando a jóvenes con balines, con pistolas de asesinar ganado, muy propio del paramilitarismo colombiano, ¿no? Es muy doloroso y preocupante. Yo te quiero expresar, José Vicente, que nosotros estamos muy preocupados. El presidente de la República y la dirección política de la revolución estamos muy preocupados porque... ¿Qué alcance tiene esa preocupación? Primero el diagnóstico. Vemos a una dirección política, a sus más connotados dirigentes, ya no solo promoviendo la violencia, sino ejecutándola en el terreno. Hemos visto situaciones como el uso de bandas criminales para el enfrentamiento a los cuerpos policiales y el saqueo y la destrucción de pequeñas propiedades, el ataque a escuelas, el ataque a hospitales, a centros de diagnósticos integrales. Es una verdadera decisión de escalar un nivel de odio y de confrontación que obliga a que nosotros como gobierno, en primer lugar, se ejerza la autoridad del orden público con los métodos que corresponden en el marco de la Constitución, la ley y los parámetros internacionales, condenando cualquier exceso. Tú sabes, tú conoces al presidente Nicolás Maduro y nos conoces a nosotros, jamás le vamos a permitir que se genere impunidad frente a ningún exceso policial contra ningún ciudadano. Y por otro lado, abriendo una salida política como es esta, la constituyente. Tú vienes trabajando durante varios días consecutivamente en una intensa actividad de reuniones con diversos factores del país. Ha concurrido incluso gente de la oposición a esa mesa de diálogo. Ha concurrido elementos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llama la atención
que concurriendo, por ejemplo, empresarios, trabajadores, amas de casa, discapacitados, representantes de factores que estuvieron en la MUD y que asistieron también, llama la atención que oficialmente las MUD, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el cogollo de la MUD, y por otro lado, la Conferencia Episcopal Venezolana, dijeron rotundamente que no aceptaban esa invitación. Sí, ¿Cuál es tu lectura y tu diagnóstico al respecto? un tema, yo creo que en el fondo está el desconocimiento, y es muy peligroso. Cuando ya tú dices, tú no existes, yo no hablo contigo, es el germen del fascismo, ¿no? Y devela lo que en el fondo de esa cultura política impropia para los venezolanos y venezolanas subyace en la mente de algunos dirigentes de la oposición, que es el desconocimiento a esta fuerza popular, ¿no?, que es el chavismo. Pero más preocupa la posición de la jerarquía de la Iglesia Católica. Como bien tú lo sabes, José Vicente, el pueblo chavista es inmensamente cristiano y católico. La inmensa mayoría del pueblo chavista es católico, es cristiano. Su Santidad el Papa Francisco ha pedido que los obispos sean puente de diálogo, y los obispos se niegan a ser puente de diálogo entre el pueblo cristiano, entre el pueblo venezolano. Eso es muy preocupante y refuerza los indicadores que te decía anteriormente, por la cual la dirección política de la Revolución Bolivariana está muy preocupado sobre el camino que ha escogido sectores de la oposición, incluyendo la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero también hemos visto en este esfuerzo de conversación con muchos sectores. Por cierto, tú solicitaste ser escuchado en la sede de la Conferencia Episcopal. El presidente me dijo, si ellos no aceptaron venir, bueno, plantéales que la comisión vaya, pero la Iglesia Católica tiene que escuchar al gobierno y tiene que escuchar a los voceros de millones de hombres y mujeres que conforman el chavismo. ¿Cuál ha sido la respuesta? Hasta ahora ninguna. Yo envié una segunda comunicación planteando que si podían recibirnos, y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta de la jerarquía católica. Nosotros somos voceros de millones de hombres y mujeres católicos cristianos. Sin embargo, y tenemos que ser oídos. A la comisión han asistido párrocos. Sí, fueron curas de parroquia, fueron pastores evangélicos, ¿no? Como han ido gente de base. Pero también quiero decirte, he tenido conversaciones telefónicas impensables con el presidente de Fede Cámaras, por ejemplo, que lamentablemente después el directorio decidió no ir. Hemos conversado con dirigentes personeros de figuras políticas de lo que fue la Cuarta República, ¿no? Lo hemos hecho personalmente, y incluso ellos expresan su preocupación por la posibilidad de una guerra civil en Venezuela. Todo eso configura, por un lado, una gran preocupación, pero yo creo que la sola iniciativa del presidente Nicolás Maduro nos ha permitido hablar con otros sectores que jamás habíamos hablado directamente, ¿no? Porque la cúpula de la MUC, eso sí es una verdadera dictadura. Es muy preocupante la situación de una injustificable, vuelvo y lo repito, decisión de la dirección de la MUC de no tener ningún tipo de comunicación con el gobierno legítimo y democrático de la República. ¿Qué influencia tiene la tremenda presión internacional sobre esa decisión, tanto de la MUC como de la Conferencia Episcopal? Mucha. Nunca antes había conocido Venezuela, así como decimos, nunca habíamos visto estas manifestaciones escatológicas y que atentan contra los valores más queridos de la sociedad venezolana. Nunca antes habíamos visto una fuerza política tan subordinada a intereses extranjeros, ¿no? Prácticamente no hacen nada si no reciben instrucciones, y a veces hacen muchas cosas bajo la presión de los lineamientos de gobiernos extranjeros. Nosotros creemos, por ejemplo, que esta escalada de violencia fue una presión desde el exterior, que les reclamaba que tenía que haber violencia, tenía que haber calle, tenía que haber la situación de caotización para poder seguir justificando la agresión y el intento de aislar a Venezuela.
Se podría decir que la dirección de la oposición está afuera. Está en la OEA, está en Washington, en la Casa Blanca. Mira, un ejemplo, el Comando Sur. Julio Borges, apenas anunciamos la decisión de ir a Constituyente, de tomar la iniciativa constituyente, Julio Borges viajó a la Casa Blanca. Y tú sabes qué es lo más preocupante, que no se reunió precisamente con voceros políticos, con líderes políticos, se reunió con la estructura de seguridad nacional y militar de los Estados Unidos, ¿no? Eso es muy preocupante. Y estando él allá, arreció la violencia armada callejera. Y estando él allá, comenzaron a presionar muy duro a sectores que nos habían dicho que sí, podían ir a conversar a la comisión, a escuchar, ¿no? Porque esa comisión no es para llegar ni a acuerdo, ni para convencer a nadie, es escuchar de primera mano las motivaciones que ha tenido el presidente para tal fin y dar sus aportes, observaciones. Y mucha gente comenzó, inmediatamente que Julio Borges llegó a la Casa Blanca, a echar atrás, no podemos, lo lamentamos, estoy ocupado, ¿no? Gente que había dicho, sí, vamos a escuchar. De manera que no queda la menor duda que estamos frente a una dirección política absolutamente subordinada a un gobierno extranjero. Vamos a hacer una pausa, Elías. Y al regresar, quiero que abordemos el tema de el desarrollo de este proceso, los próximos desarrollos y las actuaciones que va a cumplir la mesa que tú presides. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. Okay. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. ¿Qué pasos vienen ahora? ¿Hasta cuándo va a ser ese régimen de consulta, de recibir invitados por parte de la mesa? Mira, vamos ahora a desplegarnos por los estados. Vamos a ir a distintos estados, regiones del país, igualmente a reunirnos con los más amplios sectores que podamos. Yo insisto en esto. La orientación que tengo del presidente de la República es reunirme con todo aquel que quiera reunirse, con todo aquel que quiera escuchar, con todo aquel que quiera criticar o aportar a la iniciativa que él ha tomado, ¿no? Vamos a ir por los estados a reunirnos con los sectores empresariales, con los sectores de los trabajadores, con los religiosos en los estados, con los alcaldes, con los gobernadores, a explicar la motivación y la propuesta, ¿no? En paralelo, vamos a seguir trabajando con los equipos técnicos en elaborar la propuesta de bases comiciales que el presidente Nicolás Maduro le entregará al Poder Electoral como órgano facultado de acuerdo al artículo 293 de nuestra Constitución para fijar las condiciones, normas y plazos en los cuales se realizará la elección por voto universal, directo y secreto de los decenas, centenas de constituyentes que vayan a ser definitivamente electos. He visto algunas declaraciones de dirigentes de la oposición que dicen que la constituyente no resuelve ningún problema del país. Es una oportunidad para la estabilidad política, para resolver los problemas económicos y recuperar nuestra economía y ampliar y consolidar el sistema de protección social, ¿no? Sanar las heridas sociales que ha ocasionado todo este conflicto. Requerimos estabilidad política, requerimos normas mínimas de convivencia, de reconocimiento mutuo entre las partes. ¿Cómo ha sido la reunión, por ejemplo, con estos sectores que venían participando de la política de la MUD y que hicieron acto de presencia y concurrieron a la invitación que le hiciste? Un debate de altura. Ellos expresaron sus críticas y nosotros respondimos, ¿no? Pero sobre todo informamos, aclaramos muchas dudas y creo que logramos
el objetivo central de esta comisión, que era responder a dudas aclaratorias. Luego lo demás fue una parte de debate político, pues de la posición de los partidos que se oponen a la revolución bolivariana, tanto uno que fue agrupado en la MUD, Unión Venezuela creo, o Visión Venezuela, y otros al margen de la MUD, que son partidos políticos históricos de oposición, Movimiento Socialismo, por ejemplo, entre otros que recuerdo en este momento. Y allí, pues, ellos, además de dar su opinión sobre la constituyente, unos estuvieron de acuerdo, pidieron mucha información, otros manifestaron que no estaban de acuerdo, y aparte de eso hicieron sus observaciones sobre la situación política, económica, y nosotros respondimos a un debate de mucha altura, donde se emitió libremente la opinión del que quiso hacerlo. Después de haber convivido con ese grupo que asistió a la reunión contigo, después de muchos años de haber participado orgánicamente en la política de la MUD, cuando dieron ese paso, fueron inmediatamente descalificados brutalmente. Un dirigente de la MUD los calificó a ellos como una especie de franquicia que estaban en el mercado. ¿Qué opinas tú de ese lenguaje? Es el desconocimiento. Es una élite enceguecida, sorda y bueno, muda porque no quiere hablar con nadie. Y que cree que es posible, como te dije, llegar al poder sobre la base de la caotización de la sociedad y de una lamentable estrategia de acumular personas fallecidas, asesinadas, ¿no? Y descubrimos allí, por ejemplo, hubo opiniones importantes. O sea, nosotros somos opositores a ustedes y a la MUC, ¿no? Y hubo un reclamo que yo, por lo menos, es mi posición personal, creo que autocríticamente debemos reconocer. Pensar que la oposición venezolana solo es la cúpula de la MUC, solo es el grupo de los cuatro. Hay una sociedad mucho más allá de la MUD que se opone, con razones, sin razones, a la sociedad, a la revolución bolivariana. Y a veces nosotros nos enfrascamos solamente en hablarle y en una diatriba a veces por debajo del nivel político que requiere la sociedad venezolana, con una dirigencia que no expresa a la parte del país que se nos opone. Yo creo que la sociedad venezolana hoy es una sociedad altamente politizada. Tanto el chavismo tiene una amplia cultura política, como el otro espectro de la sociedad que se opone al chavismo también la tiene. Y cada día reclama más un debate de altura. Y no quiere ver una pelea entre dos partidos, entre dos grupos, sino quiere ver un debate acerca de la sociedad que queremos construir para poder vivir y reconocernos mutuamente. Yo creo, Elías, que un dirigente político o un partido político que rechace tajantemente el diálogo incurre en una irracionalidad, porque la política es diálogo, la política es la palabra, ¿no? Es el debate. Y creo que también, que en el caso, por ejemplo, de la conferencia episcopal, que un sacerdote, que un obispo, actúe de la misma manera, porque en la base del cristianismo está precisamente compartir, ¿no? Participar conjuntamente con otros factores. Ahora, ¿qué se oculta detrás de esa actitud? Porque el país está buscando salidas. Tú encarnas, por ejemplo, como presidente de esa comisión, lo encarna también el presidente Maduro convocando a la Asamblea Constituyente, una posición racional, responsable, es decir, buscar la paz, el diálogo para buscar la paz. Pero aquí hay otros factores que rechazan, por ejemplo, el diálogo, porque creen que si van a dialogar, eso afecta su línea de salir de Maduro como sea, a través de un golpe de Estado, a través de una insurrección popular, a través de una intervención extranjera. Están planteadas para sectores, aceptes o no eso es una realidad, salidas verdaderamente contrarias al orden democrático, al Estado de Derecho e incluso a las más elementales normas de la política. ¿Qué piensas tú
sobre esa manera de asumir la política irracionalmente, ¿no? Que no hay por dónde entrarle, pues. Está bloqueado ese sector. Sí, mira, la negación del diálogo es la negación a la sociedad humana. La sociedad humana tiene como columna vertebral la capacidad que tenemos los seres humanos, los únicos seres vivos, que tenemos no solo de hablar y emitir unos sonidos, sino de poder intercambiar, ¿no? Independientemente de cuán profundas puedan ser las diferencias, y lograr unas bases de convivencia que nos permitan vivir como sociedad humana. Si el diálogo no existe, es la barbarie. Y es allí donde nosotros vemos con mucha preocupación la actitud de una parte de la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática especialmente, y nos preocupa mucho más la actitud de la Conferencia Episcopal, llamada a ser, como se los ha pedido el Papa Francisco, un puente de diálogo entre los venezolanos y venezolanas, ¿no? ¿Qué se busca, como te dije? Es arrebatar el poder, es llegar al poder sobre la base de la destrucción de la sociedad y con ello justificar la desaparición, incluso hasta física, de este espectro que representa el chavismo, de esta fuerza popular histórica, corriente popular, que se resume en lo que hoy es el chavismo. Y allí está la magnitud del peligro que el presidente Nicolás Maduro identifica. Y por eso llama a la sociedad, es decir, ya vamos por una vía constitucional. Bueno, yo llamo a toda la sociedad que se postule miles de hombres, de trabajadores, de mujeres, de campesinos, independientemente, y recompongan esta situación. Porque yo te voy a decir algo, José Vicente, nosotros hace 20 años, tú conoces bien esa historia, el comandante Chávez nos convenció de que el camino de la revolución venezolana tenía que ser democrático, pacífico y electoral. Hoy, 20 años después, el presidente Maduro y todos sus compañeros de la dirección política lo acompañamos, reafirmamos esa decisión tomada hace 20 años. Nosotros no vamos a llevar a Venezuela a una guerra y vamos a evitar que una dirección irresponsable como la que hoy ha tomado la MUD lleve a Venezuela a una guerra. El futuro de los jóvenes venezolanos no es un país en guerra. El futuro de los jóvenes venezolanos es un país con educación pública y gratuita, es un país con cultura, con educación, con acceso libre a las tecnologías, que por cierto es uno de los temas que el presidente ha planteado para el debate, una vez instalada la Asamblea Constituyente, los derechos de la juventud. Nosotros no tenemos ningún derecho, la dirigencia actual de Venezuela, ni de la oposición, ni la del gobierno, a legarle a nuestra juventud un país en guerra. Sobre esas salidas, presuntas salidas, de las cuales hablan algunos dirigentes de la oposición o están apostando sectores del país, te quisiera preguntar concretamente sobre la siguiente. Insurrección popular. Yo creo que es muy difícil una insurrección popular en Venezuela cuando el pueblo organizado en sindicatos, en comunas, no está con la ruptura del orden constitucional. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, exacto. 90% de los venezolanos rechazan la violencia. Todas las encuestas lo dicen. En segundo lugar, el golpe de Estado. Bueno, allí es que pasarse por lo siguiente. Para un golpe de Estado tiene que contar con la Fuerza Armada Nacional. Y hasta ahora todo indica que no cuentan con ese factor. Han hecho todos los intentos de fracturar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y los venezolanos y venezolanas tendremos que reconocer, algunos ya lo reconocemos, otros que hoy enjuician y descalifican a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentan humillarla y presionar y descalificar a sus mandos militares. En el futuro de paz que tendrá nuestra patria, le reconocerán a los dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el papel que han jugado para evitar que la estrategia de guerra decidida en el exterior y ejecutada por una parte de la dirección política venezolana haya tenido éxito. Ellos, junto a la inmensa voluntad de paz de los hombres y mujeres de nuestra patria, han sido el freno de contención a los tambores de la guerra.
Finalmente, Elías, ¿qué le dice Elías Agua al país en este momento difícil, con grandes tensiones, con pesimismo, que hay evidentemente pesimismo, hay frustración, pero hay también optimismo en muchos sectores? ¿Qué le dices tú, como viejo luchador político, joven físicamente, biológicamente, pero en materia de lucha eres un veterano? Que tenemos derecho a vivir en paz y que confíen en que la dirección política de la revolución bolivariana no va a permitir que nos lleve a una guerra. Nosotros no estamos aferrados al poder y la mejor muestra es la convocatoria de la Asamblea Constituyente, nos las estamos jugando todas. El presidente Maduro ha puesto su mandato a la orden de la soberanía popular, ¿no? Porque para nosotros creemos tener el derecho a gobernar en paz, pero por encima del derecho a gobernar en paz que tiene esta fuerza popular revolucionaria que es el chavismo, está la independencia, la paz de nuestra patria, y eso no se puede jugar con ello, ¿no? Y que sigamos empujando con nuestra opinión a favor de la paz, una rectificación de la oposición para frenar esta estrategia que ha ocasionado ya tantos muertos en nuestra patria en este último mes. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Triunfará la paz, José Vicente. Dios Por supuesto mediante. que sí, estamos anotados ahí. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El presidente Nicolás Maduro venía trabajando con un equipo político y de especialistas en la materia desde meses atrás en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo motivaban dos temas preocupantes. Uno, la información acerca de que sectores de la oposición adelantaban planes abiertamente golpistas mediante acciones de calle combinadas con un trabajo sobre efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y dos, por la actitud de rechazo definitivo del diálogo por la oposición en bloque en razón de la manera como se caldeaba el ambiente y los síntomas de avance de la conjura, decidió hacer el anuncio al país de la convocatoria de la Constituyente el pasado 1 de mayo, aprovechando la magnitud de la concentración de los trabajadores y del pueblo en general en la Avenida Bolívar. Organismos de seguridad e inteligencia están muy activos, cruzando información acerca de la situación del país. Afirman, comillas, debemos mantenernos muy alertas para revertir en victorias los hechos que en materia de orden público están ocurriendo. Cierra comillas. En las comunicaciones son alertadas unidades de la Fuerza Armada, policías y otros organismos de seguridad del Estado sobre los acuerdos adoptados por dirigentes de la oposición con terroristas para sabotear los servicios de agua, electricidad, gas, transporte y evitar la entrada de camiones con alimentos y combustibles en ciudades importantes y quemar a los mismos, poniendo el acento en Lara, Táchira, Zulia, Carabobo y Distrito Capital. Así, por ejemplo, se envía a los infiltrados en servicios básicos como Corpoelec, Hidrocapital y otros para incrementar los apagones y fallas en suministro. La bandera de la campaña de desinformación es que la Constitución los ampara. La impresión que existe es que cuando los terroristas y quienes los dirigen se ven desenmascarados y repudiados por la población, extreman el sabotaje del agua, los alimentos y medicamentos. Manuel Cabieses es uno de los mejores periodistas de Chile. Durante la dictadura de Pinochet fue torturado y confinado en un campo de concentración. En el exilio vivió en Venezuela y escribió un libro sobre el país titulado Venezuela OK. Es director fundador de una revista excelente de análisis económicos y políticos,
punto final. En ella acaba de escribir un editorial del cual les traigo este párrafo. 2 puntos, comillas. Es una vergüenza para Chile la participación del gobierno de la presidenta Bachelet en el cuadrillazo de la OEA contra la República Bolivariana de Venezuela. Bajo el comando de Estados Unidos, un grupo de gobiernos cipayos están empeñados en aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. Esto permitiría expulsar a Venezuela y dejar vía expedita a una intervención que la oposición venezolana está pidiendo a gritos. 11 de 34 estados de la OEA, entre ellos Chile, forma parte de la punta de lanza de esta operación. En ese triste papel, Chile, víctima en el pasado de agresiones similares, aparece coludido con el presidente golpista y corrupto de Brasil, con el rey del contrabando que gobierna Paraguay y con el mafioso mandatario de Argentina, Mauricio Macri. Realmente es lamentable la posición de Chile, dice Cabiese. Cierto, agrego yo, una verdadera vergüenza en esta materia. Los sectores menos radicalizados de la oposición se han estado reuniendo, motivados por la preocupación que tienen por el desarrollo de los acontecimientos de la calle que prácticamente han quedado en manos de los ultra radicales y elementos del AMPA. Consideran que la situación revierte negativamente contra la oposición, en general, como lo indican todas las encuestas. Si no cesan los desbordamientos de la violencia, los dirigentes tomarán la decisión de deslindar frente a los autores de la política de incendiar la calle. Sin comentario, los manifestantes contra Donald Trump podrían ir hasta 75 años a prisión por protestar contra el presidente norteamericano. El nuncio apostólico le manifestó a dirigentes de la oposición que en el Vaticano hay molestia por las declaraciones de algunos dirigentes que descalifican al Papa Francisco por la posición que mantiene en torno al diálogo en Venezuela. Además de otras manifestaciones de intemperancia, como por ejemplo la caricatura en un periódico vocero opositor, que está en pantalla en este momento, donde aparece Francisco lavándose las manos como Poncio Pilato, lo cual consideran las autoridades vaticanas como irreverente e injusto. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, reporte especial. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 17 de abril al 3 de mayo 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la oposición? Ahora voy a leerles varias opiniones, buenas y malas, que la gente dice sobre la oposición y usted me dirá si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de esas opiniones. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición está muy dividida? De acuerdo, 70%. En desacuerdo, 27%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente? De acuerdo, 69%. En desacuerdo, 30%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República? De acuerdo, 61%. En desacuerdo, 34%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición? De acuerdo, 83%. En desacuerdo, 15%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver los problemas económicos del país? De acuerdo, 76%. En desacuerdo, 23%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero aún no presentan un plan para resolver los problemas económicos del país? De acuerdo, 71%. En desacuerdo, 27%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen
Si la oposición llega al gobierno, ¿se resolverán los problemas económicos del país? De acuerdo, 37%. En desacuerdo, 58%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición no está pensando en el bienestar de Venezuela, sino en tomar el poder? De acuerdo, 59%. En desacuerdo, 38%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.